Buenas noches, compañeros. Vamos a enfocarnos en el objetivo de este video, que es la instalación y un ejercicio de prueba sobre el framework Grace. Vamos a hacerlo siguiendo los siguientes pasos. Primero, descarga, configuración de variables, ejecución del script, ejemplo de prueba, iniciar el servidor web Grace, terminar la sesión. Al final vamos a hablar un poco de las versiones Grace y algunas observaciones sobre la experiencia que hemos tenido con este framework. Iniciemos. Grace es un software, es un framework open source. Nosotros lo podemos conseguir en la página oficial, que es www.grace.org. Ahí tenemos todas las versiones Grace partiendo de la 1.2. La 1.2 no es la versión más antigua, pero es la versión que nos proporciona la página. La versión más reciente de Grace es la 3.09. En la misma página podemos ubicar nosotros la documentación y lo que son los archivos Grace. Pasemos a un ejercicio. Lo que es la instalación del framework Grace, Grace no se instala, Grace se configura, Nosotros, al descargar los archivos, el paso siguiente es descomprimirlos, ubicarlos en una carpeta dentro de nuestro equipo, dentro de nuestra estación de trabajo. Para el efecto del ejercicio, yo ubiqué los archivos, los scripts de Grace dentro de la carpeta Grace. Listo. Los ejercicios que nosotros vayamos a desarrollar con Grace no necesitamos colocarlos dentro de esta carpeta. Nosotros los podemos ubicar en una carpeta aparte. Para efectos del ejercicio los vamos a ubicar en la carpeta ejemplos Grace, ejercicios Grace. Configuración de Grace. Después de descomprimir los scripts Grace, nosotros pasamos a lo que es la configuración, el acceso a Grace. Nos ubicamos en el panel de control, en sistema, configuración avanzada para el caso de Windows 7 y Windows 8. En Windows XP es propiedades, opciones avanzadas. En variables de entorno, nosotros configuramos las variables de trabajo de Grace. ¿Cuáles son? Grace Home. La variable Grace Home nos va a contener como valor la ruta donde están copiados los archivos Grace. La variable Java Home. La variable Java Home tiene como valor la ruta donde está la ruta raíz, donde están copiados los archivos, donde está instalado el JDK de Java. En nuestro caso, el 170. Teniendo estas dos variables en el patch, nosotros ubicamos la ruta Grace Home bin, que en la carpeta bin es donde están los scripts de ejecución de Grace. Ubicamos la carpeta Java Home bin, que son los ejecutables de Java, los includes de Java, Java Home include y Java Home link, que son las librerías. La palabra Java Home, como es una variable ya definida por nosotros, va dentro de porcentaje, símbolo de porcentaje. Estas declaraciones de variables nos permiten ubicar a Grace desde cualquier punto de nuestro sistema. Si nosotros nos ubicamos en la ruta C, nosotros le damos Grace versión. Él nos va a indicar cuál es la versión del framework que estamos utilizando. Si nosotros nos ubicamos en la ruta D y repetimos el mismo comando, nos va a dar el mismo resultado. Esto lo logramos gracias a que configuramos dentro de las variables de entorno las rutas de acceso a Grace. Listo, procedamos a un ejemplo con Grace. Nosotros escribimos la palabra reservada Grace, el comando create app y el nombre
del script que nosotros vamos a crear. Para nuestro caso, coloquémosle EJGR4. El nombre no tiene nada en especial, es solamente una secuencia que he seguido de los ejemplos que he desarrollado para la práctica. Aquí los script Grace lo que está haciendo es configurando, copiando, creando la estructura de nuestra aplicación EJGR4. Está creándolas, copiando las clases, copiando los scripts, copiando, o sea, lo que Grace necesita, lo que la aplicación va a necesitar más adelante. Esperamos un momento más. Listo. Como podemos observar, nos genera el mensaje que Grace ya creó la aplicación en la ruta de eje Grace y con nombre eje 4. Para nosotros, en nuestro ejemplo, vamos a crear un controlador y una clase. Para nosotros poder crear el controlador y la clase, debemos ubicarnos dentro de la carpeta de nuestra aplicación, en nuestro caso EJGR4. Una vez dentro de la carpeta de aplicación, ejecutamos el Grace. Lo más recomendable es trabajar dentro del entorno de programación de Grace. Podemos hacerlo por fuera colocando el comando Grace y la instrucción que queremos que Grace ejecute, pero se vuelve un poco más tedioso y es más propenso a errores de sintaxis o errores de enrutamiento. Cuando nosotros nos ubicamos dentro de la carpeta que contiene nuestro aplicativo y ejecutamos Grace lo que hace es cargar en el sistema, en la memoria, los scripts que él necesita para las configuraciones que nosotros realizamos más adelante. Esperamos un poco. Ok, listo. Ya nuestro prompt está con Grace. Eso significa que estamos dentro del entorno Grace. Aquí nosotros empezamos a crear. Vamos a crear primero el controlador. Create controller, llamémoslo controlador EJ4. Listo. Con esto estamos creando un controlador. Grace lo que hace es monta un esqueleto, ¿sí? Con el nombre de nuestro controlador, una estructura muy básica para que nosotros posteriormente le hagamos los procedimientos que necesitamos. Bueno, aquí esperamos mientras Grace termine de compilar todos los archivos. Esto es una de las ventajas que hemos visto en Grace, que es un poco demorado al ser un lenguaje interpretado, tiene unos tiempos de latencia superiores a los lenguajes compilados. Monta una serie de archivos dentro de nuestra aplicación, monta una cantidad de archivos dentro de en la memoria para pues el poder trabajar desarrollando el script que nosotros queremos. Esperamos un poco mientras el Grace termine de cargar todos los scripts que necesita. Aquí Grace nos está creando la estructura. Si nosotros vamos, bueno, mientras termina ahí, si nosotros revisamos la estructura de nuestro aplicativo EJGR4, podemos observar
la carpeta Grace app, las librerías, los scripts y la carpeta web app. La carpeta Grace es la carpeta más importante de nuestro aplicativo, porque es donde está donde se contiene todo lo que nosotros vamos a desarrollar, los controladores y las clases, el dominio de datos. En la carpeta VA lo que vamos a visualizar son las vistas que posteriormente se puedan crear en nuestro aplicativo. Listo. Entonces acá, como podemos observar, el mensaje que nos arroja la aplicación es que Grace App Controller Eje 4 ya fue creado. Al final los archivos siempre tienen la extensión Groovy, dado que Grace es descendiente, hereda mucho del lenguaje de programación Groovy. Creado el controlador, paso siguiente, empezamos con la creación del dominio de datos. Create the domain class, class EJ4. Con esta instrucción que pues estamos ejecutando, estamos creando el dominio de datos de Grace. Listo. Aquí ya nos dice dónde, incluso nos dice dónde quedó dentro de la carpeta Grace app, domain, eje 4, class Groovy. Tanto los controladores como las clases terminan con la extensión Groovy. Ya tenemos nuestra aplicación básica Grace creada. ¿Listo? Si nosotros observamos la carpeta, tenemos acá controladores, ¿sí? Y tenemos la definición del dominio. Para nosotros visualizar nuestro trabajo es necesario utilizar un servidor web que viene incorporado con Grace y solamente funciona para Grace. Windows XP y Windows 8 tienen un pequeño servidor de internet que es el IIS. Ese servidor no nos sirve para visualizar las aplicaciones que tenemos en Grace. Grace necesita de su propio servidor web. Él lo que hace es carga, descomprime y se configura para permitirnos visualizar las páginas. Incluso configura automáticamente el puerto 8080 como puerto de web. Listo. Aquí ya está ejecutando la aplicación, está cargando al sistema, está cargando todo lo que son los scripts que necesita para poder ejecutar el servidor web. Bueno, mientras el servidor web nos carga, revisemos acá. En la carpeta domain nos muestra las clases que creamos hace un momento. Como podemos observar, no define métodos, no define variables. Esas son definidas por nosotros. Solamente nos crea la estructura de la clase y nos la enlaza con los demás scripts de Grace. En nuestra clase controlador tenemos igual la estructura, pero la clase controlador es la que me genera la vista, la que hace el llamado a la vista. Por eso tiene un proceso que es el index, y es el proceso que es llamado cuando queremos visualizar nuestra aplicación Grace. Revisamos acá, todavía no tenemos el servidor web Grace arriba.
es otra de las pequeñas desventajas que vemos de Grace. Es bastante demorado en cuanto a la visualización del servidor Grace. Es bastante demorado en cuanto a eso. Tampoco podemos decir que vamos a montar nuestra aplicación Grace en un servidor web normal porque no lo soporta. Bueno, aquí ya tenemos el mensaje de que nuestro servidor web está corriendo con el browse localhost 8080 y la carpeta que tenemos de ejemplo. Nosotros vamos a escribir acá un pequeño mensaje nos soporta concatenación con el signo más, incluso nos soporta operaciones aritméticas. Vamos a crear un pequeño espacio y lo vamos a concatenar con una pequeña multiplicación. Como mencionaba anteriormente, no necesitamos terminar la sentencia con punto y coma. Le guardamos las modificaciones que hacemos, ¿sí? Como pueden observar, Grace empieza automáticamente a compilar de nuevo el trabajo que hicimos. Para visualizarlo, miramos bien el nombre. Tenemos que el nombre es EJGR4. Entonces 8080 EJGR4. Parece que no lo montó. Aquí nos demora un poquito. Revisemos bien el nombre, EJGR4. Listo, gracias. Aquí cometí un pequeño error de nombre. EJGR4. Listo, ahí está ya cargando nuestra aplicación Grace. Él lo que hace en este caso es prácticamente volver a compilar los archivos para crear pues la vista que nosotros necesitamos. Aquí tenemos nuestro controlador. Si le damos clic a nuestro controlador, nos va a mostrar el mensaje que escribíamos hace un momento. Hola compañeros de informática, incluida la operación aritmética. Este es el ejemplo básico de Grace. Con el compañero Juan le vamos a mencionar algunas de las ventajas y desventajas que tenemos con Grace dentro de lo que fue nuestra experiencia en la configuración de este framework y lo que es el trabajo con este framework. Bueno compañeros, pues como hemos visto, prácticamente la desventaja es el alto uso de tiempo que se ha dado para el manejo de la producción de estos scripts, dado a que tiene que hacer mucha compilación del código y obviamente pues termina la arquitectura siendo bastante tediosa en el momento de armar el esqueleto final y la visualización web que estamos viendo a través de nuestro servidor localhost. Otra de nuestras inquietudes que pudimos o que tuvimos en el tema del Grace es las versiones. Como nos lo decía nuestro compañero Freddy, nos hemos dado cuenta que al utilizar código con versiones antiguas y llegar a ser implementadas con las nuevas versiones, como de hecho lo vieron ustedes mismos, que es la última versión, la 3.09, pues encontramos que se encuentran desconexiones, por utilizar un término pues óptimo para lo que se puede llegar a usar como framework como tal. O sea, en resumidas cuentas, el código
pareciere que se amarrase a la versión que se está usando para dicho framework, y ya para nuevas versiones pues el código se vuelve obsoleto y tiene que volver a implementarse un nuevo script, una nueva estructura y una nueva configuración del frame como tal. Pues realmente falta una cuestión también mencionar. Ella tiene algo muy interesante también, que él utiliza el tema de los métodos dinámicos distancia y los métodos dinámicos estáticos, donde podíamos observar dentro de lo que nos mostraba el compañero Freddy, las abreviaturas de código, el manejo que podía llegar a tener a través de los controles, de las operaciones, de las concatenaciones que puede llegar a utilizarse dentro del mismo frame como tal. En caliente podemos ver los resultados que se pueden llegar a dar, y eso hace pues obviamente que el método sea bastante dinámico a la hora de recibir una respuesta óptima. Por lo otro, pues como le comentamos, hay versiones como tal que se fusionan entre los dos, entre el lenguaje de programación y el mismo software Grails, y es una suite tools que se encuentra en la nube, y de hecho pues ustedes lo pueden encontrar dentro del mismo navegador, y así se llama, Groovy and Grails Tool Suite, que es una suite bastante completa, pero como lo vengo mencionando, Groovy and Grails Tools, pues es bastante dispendioso que el código sea realizado, sea montado dentro de la misma versión, porque también tiene su complique a la hora de llegar a ejecutarse entre diferentes versiones. De hecho, una de las extensiones de la página de Groovy ahí está, y tiene pues ya una suite completa donde está tanto el lenguaje de programación como el framework. Pues, compañeros, como todos estamos aprendiendo nueva temática, estábamos muy interesados en el tema. La verdad pues lamentamos no estar presente allá con ustedes directamente en nuestro salón, en nuestra querida universidad. De verdad que agradecemos al ingeniero Marcel por darnos esta oportunidad que hemos sentido de corazón, y que esperamos pues que esto sea un indicio para seguir investigando sobre nuevas plataformas, sobre nuevos frameworks y sobre tanta fusión de conocimiento que podemos obtener de cada uno de los grupos que presentaron su respectiva exposición. Le deseamos una feliz noche, agradecemos a la universidad por tenernos en cuenta, y muchas gracias por todo. Hasta una próxima oportunidad. Feliz noche. Otra de las desventajas que presenta Grails, ya para culminar con la exposición, es la incompatibilidad con las versiones más recientes de Java. Resulta que Java tiene, regálame un momento, Java tiene las recientes versiones de Java, ¿sí?, tienen una restricción. Ok, listo. Como podemos observar, este cliente VM, el Java Hotspot, en las versiones más recientes tiene una restricción en cuanto a compilación por niveles. Grails depende mucho de esta compilación por niveles de Java. Las versiones recientes de Java no funcionan con Grails. La última versión que funciona con Grails es la que tenemos acá instalada, la 1.7.0-13. Es la distribución 7 de las versiones de Java. Esto, si nosotros vamos a trabajar con versiones de Java más recientes, nos va a generar problemas de compilación, errores de enrutamiento, y nuestro aplicativo nunca va a funcionar. Bueno, era lo último por aclarar, por apuntar en cuanto a lo que es la instalación y el funcionamiento de Grails. Señores, buenas noches, y para la próxima nos estamos viendo.